Bienvenidos al podcast de Guerra en Madrid. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas y bienvenidos un día más a Guerra en Madrid, el único podcast que habla exclusivamente de la Guerra Civil Española. Yo soy Alberto Laguna y también os saludo desde nuestra página web www.guerraenmadrid.net, que es el lugar donde vamos subiendo todas nuestras investigaciones de carácter histórico. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a hablar de las evasiones en la contienda. Las huidas, las fugas que protagonizaron centenares de personas para abandonar una zona y pasarse a otra. Gente que no estaba contenta con que la guerra le hubiera sorprendido en un lugar y que, jugándose la vida en muchos casos, decidía pasarse a la otra zona. Unas fugas que fueron de película, arriesgadísimas en algunos casos y otras que acabaron en tragedia. De todo ello vamos a hablar de manera pormenorizada en este episodio. Pero antes, nos vamos a presentar, os lo hemos dicho antes, nuestra página web la tenéis a vuestra disposición en el mundo, en el universo internet, www.guerraenmadrid.net, nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Pues es muy fácil que nos localicéis, con solamente buscar @guerra en Madrid, ahí estamos y ahí nos encontramos. Y nuestro correo electrónico también lo tenemos a vuestro alcance, es guerraenmadrid@gmail.com. No podemos olvidarnos de nuestros dos libros. Si os interesan historias poco convencionales, casi inéditas, desconocidas de la guerra, tenemos dos libros en el mercado. El último, La guerra encubierta, operaciones secretas, espías y evadidos en la Guerra Civil Española, editado por Arzalia. Y el otro libro, que también publicamos en 2019, es La quinta columna, La guerra clandestina tras las líneas republicanas, editado en este caso por la Esfera de los Libros. Así que sin más dilación y después de todas estas presentaciones, recordaros simplemente que estamos en el Mundo Podcast en prácticamente todas las plataformas, en YouTube, estamos en Spotify y, como no, también en iVoox. Simplemente con que busquéis Guerra en Madrid nos localizáis sin ningún tipo de problema. Dicho esto, venga, vamos a empezar. Cuando hablamos de la guerra civil, a la gran mayoría de personas seguro que se les viene a la mente las grandes batallas, las operaciones militares a gran escala, las decisiones políticas de uno y otro lado. Sin embargo, hoy hablaremos de un tema mucho menos recurrente y casi desconocido. Vamos a hablar de las evasiones de una zona a otra. En concreto, vamos a analizar una de las rutas más frecuentadas por los evadidos que solían escapar del Madrid republicano para pasarse a zona nacional. Vamos a hablar de las rutas del Tajo. Conoceremos cómo se gestaban estas expediciones de evadidos, cómo escapaban del Madrid republicano y por qué lugares se llevaban a cabo. También profundizaremos en el perfil que tenían los hombres y mujeres que escapaban de la capital, los nombres de los responsables de estas expediciones, las triquiñuelas que tenían que hacer para no ser detectados por el enemigo y los problemas con los que se encontraban estos evadidos al llegar a territorio nacional. En definitiva, un episodio, el de hoy, en el que vamos a poner al descubierto un puñado de historias que os harán vibrar o al menos descubrir algo que es bastante desconocido y que muy pocos historiadores han sacado a relucir en sus investigaciones. Nosotros sí lo hemos hecho, tanto en nuestro primer libro, La quinta columna, de Esfera de los Libros, como en el segundo, en La guerra encubierta, editado por Arzalia. De todo ello hablaremos en un programa que de verdad va a tener miga. Para que entendáis mejor lo que fueron estas evasiones de una zona a otra, os vamos a contar un caso práctico, la historia de uno de estos evadidos que, por cierto, tras la Guerra Civil sería nada más y nada menos que presidente del Real Madrid Club de Fútbol. Julio de 1936, Adolfo Meléndez Cadalso era un afamado general de intendencia. Tenía 52 años y era el general más joven de este histórico cuerpo. Aquellos días previos a la guerra,
era jefe de la Intendencia y ordenador de pagos del Ministerio de la Guerra. Cuando estalla la sublevación, fue apresado por las milicias republicanas y acusado de desafecto al régimen. Estuvo un tiempo en la cárcel de San Antón y después en Alcalá de Henares. El tribunal que le juzgó le puso en libertad ya que no existían pruebas fehacientes contra él. Sin embargo, decidió refugiarse en la embajada de Rumanía, ya que estaba convencido de que su vida corría peligro. Las milicias de vigilancia de retaguardia le habían colocado en el punto de mira y estar más tiempo en la calle pues podía ocasionar, pues literalmente, su asesinato o su ejecución. Bueno, pues el general Adolfo Meléndez Cadaelso, una vez en la embajada de Rumanía, que es donde ingresó, entró en contacto con la Quinta Columna y en concreto con una organización que estaba empezando a organizar expediciones de evadidos a través del Tajo. Un grupo que estaba liderado por un viejo conocido nuestro al que le hemos dedicado un episodio en nuestro podcast, el teniente Antonio Rodríguez Aguado. Nos centramos el día 22 de agosto de 1937. Hasta esa fecha, el general Meléndez Cadaelso permanece prácticamente sin moverse en la embajada de Rumanía. Todo cambia la mañana del 22 de agosto del 37. El general Meléndez Cadaelso espera a primera hora de la mañana en la esquina de la calle Velázquez con Goya. Eso es lo que le han dicho, que tienen que esperar. Los miembros de la Quinta Columna le han dicho que si quiere pasarse a zona nacional, tiene que confiar en ellos porque alguien le irá a buscar a esta ubicación muy concreta de Madrid, calle Velázquez con Goya. Se encuentra a pocos metros de la embajada de Rumanía, donde había permanecido escondido más de un año. A la hora acordada, llega un camión militar con las siglas de la CNT. El conductor le indica al general que suba a la parte de atrás. No hablan, actúan con gestos. El general sube y una vez dentro del camión se encuentra con otras 15 personas. Algunas le suenan, su rostro les suena, les son familiares. Han sido oficiales, incluso han estado a sus órdenes antes de la guerra civil. Todos visten con ropas de soldados de intendencia, aunque en su mayoría no lo son. Son comandantes, capitanes y tenientes que han sido degradados voluntariamente para pasar desapercibidos. Uno de los supuestos soldados le entrega un uniforme, un mono gris, boina negra y un brazalete también de color negro. El general será soldado por un día. Con el camión en movimiento, Meléndez Cadaelso se viste a toda velocidad, tira su ropa por la portachuela y toma el asiento al lado de los hombres que, al igual que él, pretendían evadirse, fugarse del Madrid republicano. El camión abandonó el barrio de Salamanca hasta trasladarse a la carretera de Barcelona. Tras superar con éxito un par de controles de milicianos, los conductores llevaban salvoconductos perfectamente en regla, el camión llega hasta un cruce antes de llegar a Alcalá de Henares. El vehículo con sus ocupantes se mete en un camino de tierra. El conductor apaga los faros y esperan todos durante 20 minutos. Pasado ese tiempo, llega una furgoneta con las siglas de aviación. También está cargada de personas que pretenden pasarse a la otra zona. Los dos conductores hablan unos pocos segundos. Finalmente, los dos vehículos emprenden la marcha por ese mismo camino de tierra. A través de caminos de terracería y de carreteras poco transitadas, después de 16 horas de viaje, los dos vehículos llegan hasta las inmediaciones del Tajo, ya en la provincia de Toledo. Han dado una vuelta brutal, recorriendo más de 300 kilómetros por un itinerario cizagueante. Pasan por Pastrana, por Tarancón Corral de Almaquer, por Tembleque. Al atardecer del 23 de agosto, la expedición llega hasta la Sierra de Nuez y por fin se aproxima a las inmediaciones de la localidad de Totanés. Una vez allí, los dos conductores pidieron a los evadidos que permanecieran unos minutos dentro de los camiones. Lo hicieron sin rechistar, en el más estricto de los silencios. Al paso de una hora, por fin llegaron hasta la zona de los dos vehículos dos hombres con aspecto rural, dos campesinos o dos ganaderos que dominan como nadie el terreno. Gente de campo, que habían sido reclutados por el Espionaje Nacional, el SIM, el Servicio de Información y Policía Militar, para trasladar a los evadidos de una zona a otra. Los famosos guías, de los que hoy vamos a hablar mucho. Ya por la noche, aquellos hombres pidieron a los falsos soldados de intendencia, aunque la mayoría, insisto, eran oficiales de aviación, de artillería o de intendencia, que les siguieran. Les comunicaron entre susurros que tendrían que recorrer una decena de kilómetros hasta llegar a las inmediaciones del Tajo. En un vado, en una zona poco profunda y bastante llana, deberían cruzar el río. Al otro lado,
estaban los suyos, estaban los sublevados. Deberían recorrer esos 10 kilómetros en un silencio sepulcral para no ser detectados por las fuerzas republicanas que patrullaban en la zona. El futuro presidente del Real Madrid, Meléndez Cadalso, habituado a mandar antes de la guerra, siguió a rajatabla las indicaciones que les dieron a aquellos campesinos. A sus 52 años le costó seguir el ritmo de sus compañeros de huida, pero pudo llegar al río con el resto de los evadidos con algún problemilla que otro. Algunos de esos oficiales que pretendían pasarse a zona nacional cruzaron el Tajo caminando con el agua al pecho. Otros, como Meléndez Cadalso, subieron a una pequeña barcaza que los dos guías llevaron hasta la otra orilla. Las patrullas gubernamentales, las patrullas republicanas, no se enteraron de nada. La noche era cerrada, pero los guías se movían como nadie entre los juncos del Tajo. Al llegar a la otra orilla, pidieron a los evadidos que se tiraran al suelo. Los guías les dijeron entre susurros que se tiraran al suelo. Uno de los dos campesinos se arrastró por el suelo, recto, e hizo con la boca unos sonidos similares a los de un pájaro. Al poco tiempo, alguien le respondió con un sonido similar. Una voz preguntó entre susurros un santo y seña. El guía respondió, con seguridad, la palabra convenida, diciendo posteriormente que traían a la otra zona una docena de personas. Un grupo de regulares hicieron su aparición entre las sombras apuntando con sus fusiles a los fugados. «Bienvenidos a la verdadera España», dijo el militar con mayor graduación. La operación de traslado había sido un éxito. Meléndez Cadalso ya se encontraba en zona nacional y había dejado atrás una auténtica pesadilla. Bueno amigos, pues así fue como se evadió del Madrid republicano Adolfo Meléndez Cadalso, futuro presidente del Real Madrid en los años 40. Su evasión fue una de las muchas que se hicieron a través del Tajo entre 1936 y 1939. De ellas vamos a hablar profundamente en nuestro programa, mencionando con nombres y apellidos a algunas de las personas que las lideraron o que las llevaron a cabo. Vamos a hablar a continuación de los conductores, aquellos hombres que se jugaron el tipo llevando a bordo de camiones o vehículos militares a esos evadidos que pretendían salir de Madrid. Estaban adscritos normalmente estos conductores a un grupo de la quinta columna y todos tenían un denominador común. Les apasionaba el riesgo y también la velocidad. Vamos a profundizar en concreto en uno de ellos, un cabo de intendencia de 28 años llamado Crescencio de Lucas. Era originario de Cuenca. Cuando estalló la Guerra Civil estaba a punto de ascender a sargento. Estaba destinado en la tercera compañía de automóviles de intendencia, por lo que tenía acceso a los principales vehículos de transporte de personas y material del Parque de Pacífico de Madrid. El cabo de Lucas tuvo indiscutiblemente una vida de película. Su primera acción realmente importante en la guerra tuvo lugar en junio del 37, cuando consiguió evacuar de Madrid a un superior al que estaba muy unidos, y estamos refiriéndonos, como os podéis hacer a la idea, al general Meléndez Cadalso. Pero vamos a empezar por el principio, a contaros la historia de este cabo de intendencia, este cabo conductor de intendencia. Cuando empieza la Guerra Civil, de Lucas apoyó el alzamiento en el cuartel de Pacífico donde estaba destinado. Un alzamiento que quedó en nada, ya que las fuerzas gubernamentales aplastaron el foco rebelde dentro de la Intendencia de Madrid. La mayoría de oficiales partidarios de la sublevación allí en ese Parque de Pacífico fueron detenidos, aunque no así nuestro cabo, que se las ingenió para abandonar el cuartel antes de la cuenta. Durante 2 meses permaneció en la vivienda de su hermana, la calle Goya, hasta que fue movilizado por el Ejército de la República. De nuevo en Pacífico, primero, el Ejército Republicano le encargó que cuidara de ganado, sobre todo burros y mulas, que serían enviados a los frentes próximos a Madrid. Sin embargo, poco tiempo después le ordenaron que regresara a su antigua compañía de automóviles, ya que era de los pocos efectivos que sabía conducir y tenía conocimientos de mecánica. Y a la República, por entonces, le hacían falta conductores y mecánicos. Según el relató Crescencio de Lucas tras la guerra a las autoridades franquistas, desde su puesto saboteó los motores de una docena de vehículos que iban a ser enviados al frente, haciendo creer a sus superiores republicanos
que se estaban averiando esos vehículos de manera natural. Desde primeros de 1937, a Crescencio de Lucas le nombran conductor responsable de abastecimientos de la zona de Toledo. Cada semana se desplazaba hasta los pueblos del sur de Toledo en un camión de intendencia para requisar víveres como lentejas, garbanzos o patatas para el ejército de la República. Iba siempre acompañado por otro cabo conductor, Lorenzo García de Mora, que al igual que nuestro hombre, era partidario de las derechas. En uno de sus viajes a los pueblos de Toledo, controlados por el bando republicano, de Lucas y Lorenzo conocieron en Totanés a un vecino cuyo comportamiento le llamó la atención. Se trataba de un aldeano de unos 50 años apodado el Francés, que decía conocer una serie de vados, de zonas poco profundas del Tajo, por donde era fácil pasarse a zona nacional. El Tajo actuaba como línea natural de frente. Nuestro conductor, al escuchar a este hombre, vio el cielo abierto y le preguntó abiertamente si él podía encargarse en un momento dado de pasar a alguna persona de una zona a otra. El aldeano se comprometió a hacerlo, pero no de manera gratuita, sino recibiendo unas 7.000 pesetas por los riesgos que podía correr la operación. 7.000 pesetas de entonces, no era moco de pavo. Cuando De Lucas regresó a Madrid con los víveres comprados en Toledo, o requisados, se puso en contacto con varios compañeros del Parque de Intendencia del Pacífico, a los que informó de su hallazgo, del conocimiento de este aldeano, del Francés. Algunos de ellos, que eran oficiales partidarios de los nacionales, al igual que él, se empezaron a plantear de qué manera podían utilizar a este tipo para pasar a algunos de sus compañeros que estaban realmente significados ideológicamente y cuya vida podía correr peligro en Madrid. Uno de ellos era el teniente Ernesto Ramajos Aguilera, que justo por esas fechas iba a ser juzgado por desafecto en el Palacio de Justicia de Madrid. De Lucas y Lorenzo García de Mora consiguieron, pistola en mano, sacarle del Palacio de Justicia y esconder a su teniente en casa de la hermana de nuestro conductor en el número 65 de la calle Goya. Tras varias semanas de espera y tras contactar con el Francés, le llevaron hasta el pueblecito de Toledo y tras el pago de unas 7.000 pesetas pertenecientes o recaudadas por sus compañeros, este aldeano lo evacuó hasta zona nacional por un vado situado en el sur del Tajo. El teniente Ernesto Ramojos llegó sano y salvo a territorio controlado por los franquistas. Como podéis imaginar, al llegar a zona nacional, Ramajos declaró con todo lujo de detalles cómo se había llevado a cabo su evacuación y quiénes habían intervenido en ella. A los pocos días, el Servicio Secreto Franquista envió desde zona sublevada hasta Madrid a uno de sus agentes secretos. Se llamaba Juan Bartolí Bella. Este agente, un tipo novelesco originario de Reus. Bueno, pues el Servicio Secreto Nacional envía hasta Madrid a uno de sus espías, a Juan Bartolí Bella, para establecer contacto con los soldados y oficiales de intendencia que habían preparado la evacuación de Ramajos. Este agente les dijo que a partir de ese instante todos ellos habían sido nombrados agentes exteriores del servicio secreto en Campo Nevigo y que debían ponerse inmediatamente a las órdenes del comandante Bonel Huiche, jefe del espionaje nacional. Eso sí, se les prohibía a todos ellos pasarse a territorio sublevado porque eran más útiles en Madrid que en zona franquista. Deberían poner en marcha una organización que pasara a zona nacional, especialmente a oficiales de artillería y aviación que escaseaban en zona nacional. Desde ese instante, el cabo de Lucas se convirtió en el conductor oficial de la organización que acababa de nacer y cuyo máximo responsable era el teniente de intendencia Antonio Rodríguez Aguado, del que hemos hablado en nuestros dos libros, La Quinta Columna y La Guerra Encubierta. Durante todo el verano de 1937, Crescencio de Lucas condujo en su camión de intendencia a decenas de personas que luego serían evacuadas a zona nacional. Entre ellos estaba, como hemos visto antes, el futuro presidente del Real Madrid, Adolfo Meléndez Cadalso. Nuestro conductor captó a otras personas que pudieran hacer de guías, ya que el francés era muy profesional, pero sus costes eran muy elevados. Para abaratar las operaciones, algunas veces él mismo hacía de hombre orquesta. Llevaba los camiones de los evadidos hasta los vados próximos del Tajo y después sorteaba las patrullas republicanas y él mismo se adentraba en territorio franquista guiando a los evadidos. Aquellas operaciones se hicieron coincidiendo con el buen tiempo y las altas temperaturas del sur del Tajo. Pasaron a estos evadidos a la vez otros grupos de quintacolumnistas que trabajaban en la zona, como el capitaneado por Gustavo Villapalos, padre del que fue rector de la Universidad Complutense de Madrid, o los hermanos Guardiola, que actuaron fundamentalmente cerca de Aranjuez. De ellos también hablamos largo y tendido en nuestros libros.
Pero la suerte del cabo de Lucas se truncó el 10 de noviembre de 1937. Aquella noche, nuestro hombre y su mano derecha, el otro conductor, Lorenzo García de Mora, habían evacuado a zona nacional a 5 oficiales de aviación por un paso llamado La Ventosilla, que estaba situado en el término municipal de Polán, en el sur del Tajo. Los dos cabos de intendencia regresaban a territorio republicano en una pequeña barcaza cuando fueron identificados por una patrulla de carabineros que les tirotearon con fuego de fusilería. Los dos conductores respondieron con sus pistolas a la agresión, pero terminaron por rendirse al encontrarse rodeados. Fueron trasladados a Polán, donde serían sometidos a palizas y a malos tratos, y un mes después le llevaron a Navahermosa, otra localidad de Toledo, donde permanecerían 6 meses hasta mayo de 1938, que fueron sometidos a un simulacro de fusilamiento cerca de San Martín de Montalbán. Allí les obligaron a participar junto a un centenar de presos más en la construcción de unos refugios subterráneos. Lorenzo García de Mora falleció por las malas condiciones de vida que tenían en ese campo de trabajo, mientras que Crescencio de Lucas también enfermó, pero pudo ser trasladado a un hospital de la localidad de Lugar Nuevo, habilitado en un edificio requisado. Allí conoció a un alférez sanitario, partidario de los alzados, que pretendía pasarse a zona nacional y que le ayudó a escapar. Pudo hacerlo descolgándose de un balcón, llegando después hasta un corral y escapando posteriormente por los montes de Toledo. Estamos hablando del 20 de julio de 1938. De Lucas tuvo la buena suerte de que conocía el terreno a las mil maravillas. Estuvo más de 8 días escondido en pleno monte, alimentándose de trigo seco, de agua, y hasta que consiguió llegar a zona nacional tras tomar el rumbo de Navillas de la Sierra. Llegó exhausto y muerto de sed y algo desequilibrado mentalmente, ya que las fuerzas republicanas le tirotearon varias veces durante su huida. Se presentó al jefe de la posición franquista, que le interrogó y se interesó por la manera en la que se había fugado de zona republicana. Inmediatamente fue internado en el campo de concentración de batidos y prisioneros de Los Arenales en Cáceres, a la espera de que se resolviera su proceso de depuración. Con el fin de ganarse la confianza de los mandos franquistas, que tenían que juzgarle, De Lucas actuó como confidente o como informador del servicio secreto dentro del campo. Hizo amistad con varios prisioneros republicanos con los que fingió ser sargento del Ejército Popular. Gracias a ello, pudo descubrir un complot que un total de 15 reos preparaban para darse la fuga en ese campo, desarmando a los guardianes. Su historia no acaba allí. Tras su paso por este centro de detención, finalmente fue absuelto por la justicia militar franquista y el jefe de su servicio secreto, el comandante Boneluigi, lo incorporó a su unidad de inteligencia, primero en la torre de Esteban Ambrán y luego en la localidad madrileña de Móstoles. Hasta el final de la Guerra Civil actuó como enlace en campo enemigo, es decir, Crescencio de Lucas pasaba a zona republicana para dar instrucciones a los grupos de la Quinta Columna que tanta importancia tuvieron en la recta final de la contienda. Cuando terminó la guerra, siguió trabajando unos meses más para el Servicio Secreto Nacional, pero hay algo que nos llama poderosamente la atención, de lo que por lo menos él cuenta en su declaración jurada una vez finalizada la guerra. Decía que en el verano de 1939 estaba trabajando para el SIM, en Talavera de la Reina, cuando se enteró que unos oficiales del ejército habían cometido un asesinato, el asesinato de un compañero, de un comandante. Dijo que él pudo localizar por medio de una muchacha, una colaboradora de su servicio, a los supuestos asesinos del comandante en un kiosco de refrescos en el puente de Toledo de Madrid. Él, junto a 2 agentes más y la propia muchacha, consiguieron capturar a estos 2 oficiales que habían matado, abro comillas, a nuestro querido comandante, cierro comillas. De Lucas no da nombres, pero que nosotros sepamos, por esas fechas, solo se produjo una muerte violenta de un comandante del ejército en Talavera de la Reina. Resultó ser el comandante de la Guardia Civil, Isaac Gabaldón, que había pertenecido al SIMP durante la Guerra Civil y que tenía algún vínculo que otro con Manuel Gutiérrez Mellado, del que también hemos hablado en nuestro podcast. En fin, circunstancias curiosas y desconocidas, por supuesto. Por cierto, que Crescencio de Lucas también descubrió, una vez terminada la guerra, como miembro del Servicio Secreto Nacional, los ficheros del Partido Comunista en el distrito de Buenavista y participó en aquellos primeros meses de posguerra en la recuperación de un gran número de joyas y alhajas. Por su actuación en la guerra fue condecorado con una cruz de guerra y con la medalla de sufrimientos de la patria con cinta azul y con carácter honorífico.
Cuando se disolvió el servicio secreto, siguió prestando servicios como militar en el Parque de Intendencia de Pacífico, retirándose como brigada en los años 60. Por cierto, que allá por los años 50, Crescencio de Lucas protagonizó un incidente al atropellar con su motocicleta a una mujer mayor que tuvo que ser atendida con una rotura de cadera. Un hecho anecdótico, pero que supuso un pequeño borrón a su inmaculado expediente militar. Es el momento ahora de hablar de los guías, de aquellos hombres de campo que se jugaban la vida llevando a los evadidos de una zona a otra. Algunos lo hacían por dinero, pero la gran mayoría lo hacían por cuestiones ideológicas, sobre todo en los meses finales de la guerra, ya que pretendían congraciarse con los vencedores. Vamos a citar algunos de ellos, historias de algunos de ellos cuya vida fue indiscutiblemente de película. Uno de ellos se llamaba Juan Laso Santana, maestro nacional en Totanés, en Toledo. Fue el enlace principal en esta localidad por parte del Servicio de Inteligencia franquista. Además de pasar a gente por el Tajo, en su domicilio de esta localidad llegó a instalar un aparato emisor de radio que comunicaba directamente con Zona Nacional. Otro nombre propio, Ángel Rodríguez Lorente. Era un peón caminero que se movía como nadie por el Tajo y sus alrededores. Lo más importante de esta gente es que permitía que en su caseta de peones camineros se celebraran reuniones secretas entre agentes franquistas y los miembros de la quinta columna que se encargaban de pasar a gente de una zona a otra. Según un documento que hemos localizado en el Archivo Militar de Ávila, gracias a su decisión se salvaron momentos difíciles para el servicio, según un informe interno del propio espionaje nacional. Otro nombre de interés, Joaquín Botana Rosé. Fue jefe de uno de los grupos de evacuación y enlace en ambas zonas. Intervino personalmente en 32 expediciones de evadidos que se llevaron a cabo en la zona del Tajo. Y otra historia digna de mención, la de Baldomero Rentero Manzanilla, un jornalero de San Martín de Montalbán que trabajó como agente del SIM, especializándose en pasar gente de una zona a otra. Lo curioso del personaje es que antes de la guerra era militante de Izquierda Republicana. Tras la contienda, y a pesar de haber trabajado para el espionaje nacional, fue denunciado por algunos vecinos por haber participado en la muerte del jefe local de Falange, Julio Torres, cuando sufrió una caída mientras intentaba escapar de las autoridades republicanas en el verano de 1936. Pese a todo, se incorpora al SIM, al Servicio Secreto Nacional, en mayo de 1937, realizando más de 40 incursiones entre una zona y otra, y tuvo una actuación destacada al descubrir una infiltración guerrillera de los republicanos por la barca de Portusa, que acabó con la captura de una lancha enemiga y la muerte de varios soldados del Ejército Popular. Pues bien, pese a tener muy buenas referencias por parte del jefe del espionaje nacional, Boné Luigi, tras la guerra fue denunciado por sus vecinos que no le perdonaban el hecho de haber participado en ese intento de arresto del jefe local de Falange. La justificación que dio Baldomero fue que el jefe falangista había delatado a varios de sus camaradas y que las madres de estos habían organizado un complot para acabar con su vida. Desconocemos si fue cierta o no fue cierta esta versión, pero desde luego que su historia fue muy pero que muy curiosa. Para terminar el episodio de hoy, amigos, hemos hablado con unos investigadores que dominan como nadie el terreno por donde se realizaban estas expediciones de evadidos en la Guerra Civil. Son los responsables de un blog que desde aquí os recomendamos sin ningún tipo de duda: Vestigios de la Guerra Civil en la provincia de Toledo.
y son dos investigadores que han estudiado de manera pormenorizada los lugares del Tajo por donde se realizaban estos pasos de una zona a otra. Nuestro agradecimiento especial a los responsables de este blog, a los investigadores Juan Carlos Jiménez y a Roberto Félix García, por habernos dado luz, como veréis, a muchas de las dudas que nos planteamos. A Roberto Félix García le hemos preguntado abiertamente por qué la quinta columna eligió el sur del Tajo para realizar estas expediciones tan numerosas de evadidos. En primer lugar, quiero agradecerte haber contactado con nosotros. Digo nosotros porque mi blog y mis investigaciones van siempre acompañadas de Juan Carlos Jiménez, mi compañero de investigaciones. Juan Carlos está oculto en internet y en redes sociales porque no es nada afecto a ellas. Bueno, contestando a la pregunta, creo que el sur del Tajo, y en concreto el río, proporciona al evasor un límite que una vez rebasado es seguro. Me explico. Un frente con río está menos vigilado porque existe una barrera natural que facilita la ocultación con la vegetación. Es fácil de rebasar nocturnamente y una vez rebasado, si eres descubierto, puedes ponerte a cubierto. En cambio, un frente sin un gran accidente natural está más vigilado y existe un terreno, lo que llamamos terreno de nadie, una tierra de nadie, en el que puede ser disparado o perseguido más fácilmente. Luego ya existen otros factores que pueden contribuir, pueden ser la asistencia de personas, de pescadores, normalmente, afectas que pueden facilitar el paso o la asistencia de vados, azudes, etc. Como os estamos contando, el blog Vestigios de la Guerra Civil en la provincia de Toledo lleva mucho tiempo investigando estas expediciones que se hacían para pasar de una zona a otra por el Tajo. A sus responsables les hemos preguntado desde cuándo tienen documentadas las primeras expediciones de personas que huían de territorio republicano por aquí, por el Tajo, y llegaban a zona nacional. Bueno, hay que indicar que podríamos decir que hay diferentes tipos de evadidos. Hay huidos, que normalmente es por familia, por un motivo familiar, desertores, que pueden ser civiles o militares, y luego ya tenemos los tipos espías, que sois vosotros los que más controláis o investigáis, ¿no? En el primer caso de los huidos con familias divididas en una y otra zona, cruzan el río de un lado y otro por la preocupación que tienen por conocer el estado de su familia. Hay documentados pasos por la zona de Talavera desde ya el mismo octubre de 1936. Incluso el ejército rebelde tiene informes de que incluso alguno duerme con su mujer. Luego tienen que volver a su lugar de origen porque algunas veces pues, tienen terrenos, tienen labranzas que tienen que trabajar. En segundo caso tenemos desertores que pueden ser como civiles o militares. Muchos civiles atravesaron el frente desde un primer momento y hasta el fin de la guerra mismo, por creer que su vida estaba en riesgo. Un caso fue el de la familia de Licinio de la Fuente, que luego sería ministro durante la etapa franquista, que en 1937, junto a otras 7 familias, creo recordar, se pasó a zona sublevada. Luego otros casos son los de los desertores militares, por desafección al régimen republicano o no encontrarse a gusto en el ejército, bien porque pasaban hambre, bien por motivos de salud, bien porque estaban preocupados también por sus familias. Para mí un caso importante que tenemos que investigar y que tenemos ahí pendiente es el de Gumersindo Manso Fernández Serrano, que era comandante del 2º batallón de la 46 Brigada Mixta, ahí en el frente sur del Tajo, zona G, en Ambroca, que al comenzar el año 1937, en enero, se evadió con un grupo de unas 80 personas por la zona de la Puebla de Montalbán. Manso Gumersindo rápidamente se incorporó al ejército rebelde y participó en la batalla de Brunete. Por último tenemos los espías, en muchos casos informantes, ¿no? Guías o prácticos, que estos realizan su labor en muchos casos para ambos bandos durante la contienda. Nosotros no somos especialistas en la fisonomía del Tajo, ni tampoco tenemos un conocimiento profundo sobre las características fluviales que puede tener un río tan importante como este. Por este motivo, hemos pedido a nuestros invitados que profundicen por las rutas que solían realizar los equipos o los grupos de la quinta columna por esta zona.
Sobre las rutas más frecuentes, bueno, pues lo importante es tener en cuenta que hay muchos vados, azudes y antiguas barcas, ¿no? A ver, ¿qué decir sobre los vados? Existen diferentes vados que por la propia dinámica del río existen y hay que tener muy en cuenta que en época de estiaje apenas corría un hilo de agua y era fácil de atravesar. Bueno, por ejemplo tenemos, no sé, el vado de Melilla, el vado de Montaragón. Luego tenemos azudes propios de molinos, centrales eléctricas, como pueden ser las de Aceca, la Puebla de Montalbán, zona también de Llán de Vaca, Montaragón, que allí, pues claro, pues por estos azudes pues puedes pasar prácticamente andando. Y luego también había zonas donde había barcas destruidas. Podemos tener Portus o Velilla. Y diría, bueno, pues está la barca destruida, no pueden pasar. Ya, pero es que al menos tenemos un camino que te lleva hasta allí. Y luego por allí, pues normalmente, pues eso, había pescadores que facilitaban el paso. Lugares, por decir así, algunos en concreto, bueno, pues tenemos Aceca, tenemos Portusa, tenemos Ventosilla, tenemos la zona de la ermita de Ronda en el Carpio de Tajo, tenemos Montaragón. Y bueno, lo que decir, que siempre es más fácil por donde hay caminos y carreteras. Entonces, la zona que es hasta la Puebla de Montalbán, pues puede decirse que hay camino y carretera. Luego ya si te metes hacia la zona de Puente Arzobispo es más difícil llegar allí, o el recorrido es muy largo hasta alcanzar esa zona. Lo que parece claro es que el Tajo era un auténtico coladero de personas que huían de territorio republicano y pasaban a zona nacional. Le hemos preguntado abiertamente a Roberto su opinión. ¿Realmente el sur del Tajo era un coladero o estamos exagerando un poco? Lo importante es tener en cuenta que hay muchos vados, azudes y antiguas barcas, ¿no? A ver, ¿qué decir sobre los vados? Existen diferentes vados que por la propia dinámica del río existen y hay que tener muy en cuenta que en época de estiaje apenas corría un hilo de agua y era fácil de atravesar. Bueno, por ejemplo tenemos, no sé, el vado de Melilla, el vado de Montaragón. Luego tenemos azudes propios de molinos, centrales eléctricas, como pueden ser las de Aceca, la Puebla de Montalbán, zona también de Llán de Vaca, Montaragón, que allí, pues claro, pues por estos azudes pues puedes pasar prácticamente andando. Y luego también había zonas donde había barcas destruidas. Podemos tener Portus o Velilla. Y diría, bueno, pues está la barca destruida, no pueden pasar. Ya, pero es que al menos tenemos un camino que te lleva hasta allí. Y luego por allí, pues normalmente, pues eso, había pescadores que facilitaban el paso. Lugares, por decir así, algunos en concreto, bueno, pues tenemos Aceca, tenemos Portusa, tenemos Ventosilla, tenemos la zona de la ermita de Ronda en el Carpio de Tajo, tenemos Montaragón. Y bueno, lo que decir, que siempre es más fácil por donde hay caminos y carreteras. Entonces, la zona que es hasta la Puebla de Montalbán, pues puede decirse que hay camino y carretera. Luego ya si te metes hacia la zona de Puente Arzobispo es más difícil llegar allí, o el recorrido es muy largo hasta alcanzar esa zona. Hemos hablado con nuestros invitados de un caserío que fue realmente importante para las organizaciones de la Quinta Columna que realizaban estas rutas de evacuación. Estaba situado, este caserío, a pocos metros del río Cedena y allí solían esperar durante horas los huidos de Madrid antes de que un guía, antes de que un campesino, un ganadero, un enlace, se reuniera con ellos y los evacuara por el Tajo a territorio rebelde. A ver qué más nos pueden contar de este caserío por donde pasaron personajes tan ilustres como Gutiérrez Mellado o Gustavo Villapalos. Primero hay que tener en cuenta dónde está el caserío, este caserío del río Cedena. Está la carretera que está entre Navalmosa y los Navalmorales. Era propiedad de Lázaro Velasco Ceca. He contactado con sus nietos, a uno de ellos, y bueno, me ha contado algo, pero tampoco es que sepan mucho. Está a 25 kilómetros del río Tajo y por esta circunstancia creo que es un lugar meramente de organización de la evasión, donde allí se reunirían la expedición y organizarían cómo se iba a realizar. Por decirlo así, entonces, bueno, es una zona de organización, es un lugar de organización y, por decirlo así, una zona de seguridad para ellos.
Por último, les hemos pedido a los responsables del blog Vestigios de la Guerra Civil en la provincia de Toledo que nos hablen de algún caso concreto de evadidos que merezca la pena ser recordado por nuestros oyentes. Seguro que tienen un montón de historias, pero si tuvieran que quedarse con alguno, ¿con cuál se quedarían? Bueno, hay que contar un caso, o me da pena un caso, por el que nos damos cuenta que algunos de estos facilitadores, espías, guías, tal, pues proporcionaron cara a su colaboración. Tenemos un vecino de Gerindote que fue incitado, en mi opinión, o engañado por el agente Miguel Rodríguez Gómez Lobo, que vosotros conocéis muy bien, a realizar una acción, y por ello, bueno, pues fue acusado de cooperar y pasó bastantes años en la cárcel por este motivo, por haber facilitado o hacer que iba a facilitar una operación. Bueno, amigos, pues aquí terminamos un episodio más de Guerra en Madrid. Como sabéis, somos el único podcast que habla de la Guerra Civil Española de una manera exclusiva. No nos vamos por las ramas y nuestro trabajo se centra única y exclusivamente en la investigación histórica. Un placer estar aquí, al otro lado del micrófono. Ser muy felices y hasta el siguiente episodio. Hasta luego. Guerra en Madrid, con Alberto Laguna.